tenemos que presentarles a Fray Marcos, fraile dominico, que todos los domingos da misa en la parroquia de San Pedro Mártir de San Chinarro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Beatriz, buenos días. ¿Cómo va todo? Bueno, uno de los temas que estamos tratando mucho esta semana es lo que está sucediendo en Venezuela, y una cosa que nos ha sorprendido también muchísimo es el papel que está teniendo la Iglesia allí mismo en Venezuela, con ese grito de libertad. Bueno, yo creo que la Iglesia, no solo en Venezuela, sino en el mundo, tiene un papel fundamental, y la Iglesia eres tú, soy yo, todos los bautizados. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con que la Iglesia solo es el sacerdote, la religiosa, el laico o la viejita, que dicen algunos ya no tiene nada que hacer sino ir a rezar, y resulta que hay movimientos juveniles a lo largo y ancho del mundo que se están pronunciando con una iglesia llena de esperanza y de fuerza. Aquí mismo en España hay gente que ya no traga grueso, hay gente que quiere información, quiere formación, no solo eclesial, sino política y social, y yo creo que es muy importante que en nuestras universidades en todo el mundo se enseñe la verdad, una verdad que por encima de todo estamos queriendo encontrar en este momento en Venezuela. Una verdad que se sabe además, una verdad que fue desnuda y que se muestra al mundo con alguien como la que estamos viendo en pantalla, que no esperábamos que desnudase a este Consejo Nacional Electoral, con lo que venía haciendo año tras año, y que da indignación, pero también da mucha tristeza ver lo que acontece en Venezuela y aquí mismo en España. Justamente estaba hablando ahorita con un amigo que yo decía, estoy rezando por Venezuela, pero es que si volteo aquí mismo en España, las cosas como que no están muy diferentes. O sea, hay una especie de viveza criolla que se ha internacionalizado, que se ha interiorizado dentro del ser humano y sobre todo de los que rigen el destino de las naciones. Por eso yo insistía que es tan importante elegir candidatos que tengan temor de Dios, que respeten la dignidad humana. Y aquí no se trata de ningún color político, si es de izquierda o de derecha, se trata de democracia, de participación ciudadana, de ejercicio de la política bien llevada. Tú, Fray Marcos, llevas muy poquito tiempo en España, si no me equivoco llevas cerca de 3 años. ¿Ha cambiado mucho la situación desde que te fuiste hasta lo que estás viendo ahora? Llevo casi 5 años ya aquí en esta hermosa tierra, a la que quiero tanto y la que tanto ha dado, no solo a nivel de desarrollo, sino a nivel económico y eclesial. De aquí han salido hombres y mujeres con los que valdría la pena darse una pasadita. Yo siempre que converso con amigos que no son muy de iglesia muchas veces, y que además que comulgan con lo que se ha dicho en los medios y en las redes, usándolos para malponer a esta gran nación, valiente también. Yo digo, mira, date una pasada, por ejemplo, por la vida de Santa Teresa de Jesús, quien fue esta mujer que tuvo que afrontar, confrontar y enfrentar, y no te estoy hablando de la semana pasada o de movimientos meramente ideológicos con pañuelos de colores, no. Estoy hablando de una mujer que tuvo también que enfrentar, confrontar y afrontar su mismo contexto hace 500 años, que para una mujer eso era, en esa cultura, en esta sociedad, era casi que nulo. Y por tanto, yo les invito a leer las historias de los santos españoles, que dieron hasta su vida muchos por la predicación del Evangelio y por denunciar y demandar. Tenemos a Antonio de Montesinos, un dominico que hace 500 años en República Dominicana gritaban en el año 1511 contra los españoles que abusaban sus mismos coterráneos. ¿Acaso estos no son hombres? ¿Acaso estos no son hijos de Dios? ¿Acaso no tienen almas también? ¿Acaso no fueron creados en ese domingo de Adviento, cuando fue la voz de la comunidad de los dominicos que se levantó? Respecto a la pregunta, ha cambiado, pero yo creo que esta situación que nos estamos viendo todos hoy reflejada, precisamente, valga la redundancia, refleja el deseo de un país de cambio. Aquí no se trata de quítate tú para ponerme yo, o ahora vengo a pasar factura. Yo creo que hay un deseo desde lo más hondo del país por cambiar, y por cambiar precisamente aquello a lo que están siendo sometidos. Mira, el caso de Venezuela, Beatriz, y a los que nos están viendo, el caso de Venezuela no es ahora solamente. Yo viví en el interior del país mucho tiempo, en un convento nuestro que se llama Santo Domingo de Guzmán, en el Colegio Cristo Rey en San Cristóbal. Llevamos al interior del país más de 15 años, en donde la energía eléctrica es prácticamente nula. Mi familia, que vive en una zona bastante caliente, como decir en este momento ahora que estamos viviendo en Madrid, este grado de calor alto, 8 horas, 10 horas sin energía eléctrica, eso no es humano. Y la gente se cansa.
donde cuando hay preguntas, sencillamente la respuesta es una excusa, esto es culpa. Yo recuerdo que hace muchos años han pasado más de 10 hombres por la cartera del Ministerio de Energía y Electricidad. Y la excusa es la iguana, el rabipelado que se quedó enredado en los alambres. Parece surrealista, parece hasta gracioso, pero es que así son las respuestas de esta gente. Y después el fenómeno del niño, después el fenómeno de la niña, después que el imperio. Y yo digo, pero ¿cuántas más excusas? El mismo presidente actual Maduro ha dicho en una entrevista a un periodista español, bueno, pido perdón, he incumplido, y este periodista le ha dicho, pero es que usted es una máquina de incumplir las promesas. Entonces yo creo que este pueblo está deseoso no de que maten a nadie ni que se atropelle la dignidad de la persona por pensar diferente. Esto no, creo yo, no será un pase de factura. Quiere vivir una realidad diferente. Hay vidas que se han perdido porque en los hospitales no hay insumos. Hay equipos médicos que se han perdido. Las instalaciones de infraestructura de los hospitales están totalmente abandonadas. Yo los invito a que revisemos cuántos hospitales se han hecho en Venezuela de envergadura, de primer mundo, de alto nivel. No hay. Y los médicos cubanos que fueron llevados a Venezuela, muchos de ellos huyendo de la realidad cubana, se fueron por las trochas, por la frontera colombo-venezolana, huyendo de esta terrible situación también en Cuba. Y yo creo que para una persona no es pecado levantar la voz y decir, yo quiero un cambio, yo necesito un cambio por mí, por mis hijos. Yo suplico a Dios un cambio, y así como suplico un cambio, que se dé de la mejor manera. Yo le ponía en estos días un ejemplo a una conferencia que fui invitado, que esto es como una mujer cuando ha tenido tantas decepciones amorosas, pero quiere ese logro, ese abrazo de afectividad y compañía. Viene un hombre, le pinta pajaritos de colores en el aire, villas y castillos, pero este hombre comienza a ser, como dice Mario Benedetti, soy lo que criticaba hace 20 años. Y comienza a ser no igual a lo que le hicieron las anteriores parejas, sino algo hasta más bruto, más inhumano. Esta mujer, con tal y de zafarse, pues será capaz de hacer lo que sea, y ahora sus hijos han despertado. Venezuela es un país que tiene nombre de mujer. Venezuela es un país que fue consagrado al Santísimo Sacramento del altar. Y en cuanto a la batalla espiritual, que yo siempre hago referencia, es a voltear los ojos hacia Cristo. Yo creo que tenemos que dejarnos de tanta idolatría. Venezuela hubo un tiempo en que era inundada por santería, magia negra, vudú. Y no es un secreto lo que estoy diciendo, ni estoy haciendo una denuncia que esté faltando el respeto a nadie. Somos conscientes de todo eso. Yo tengo gente que me ha dicho por el privado: padre, me arrepiento de haber hecho magia negra, me arrepiento de haber hecho vudú, me arrepiento de haber hecho santería. Ahora quiero otra vez volver el corazón a Cristo, y ese es el llamado que yo estoy haciendo. Fray Marcos, tengo en mesa a un compañero de esta casa, Gabriel Serrano, que tiene una pregunta para usted. Muy buenas, Fray Marcos. Yo le quería preguntar, en este caso concreto, ¿cuál es el papel que juega la Iglesia en todo lo que está ocurriendo, y concretamente también el papel de los cristianos? Porque evidentemente, desde mi posición aquí, desde la mesa, no tengo peligro de muerte, a lo mejor por manifestar mi religión, pero en muchos casos en Venezuela y en otros países de Sudamérica sí que se está conociendo que esto está ocurriendo, como véase el caso de Nicaragua, la expulsión de sacerdotes, la detención de varios cristianos, no se puede celebrar misa, pero claro, en una situación así de violencia en las calles, de un régimen que va contra, en este caso, la libertad religiosa, ¿qué papel tendría que asumir el cristiano? ¿Es solo de rezar o tendría que hacer alguna acción más? Y sobre todo también el papel de la Iglesia. Yo creo que ahora es un llamado. Gracias por la pregunta. Yo creo que esa pregunta se la hacen todos, pero sobre todo una pregunta que se convierte en una exhortación y en un llamado. A mí, por ejemplo, me dicen: padre, cuídese, cuide de su familia, y es verdad, hay muchos temores, pero yo creo que el compromiso serio nos lleva a decir: bueno, yo soy cristiano solo de poner tarjetitas y salmos bonitos o frases como un cliché que se usan, por ejemplo, por la verdad murió Cristo, pero me quedo en esa frase. O soy capaz sencillamente de abandonarme en aquel que me dice: mira, hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es la hora de demostrarle al Señor cuánto amamos la verdad, a Cristo, que es la verdad, cuánto le amamos. Yo no estoy diciendo que haya que tener entonces también una metralleta en mano. Nuestra arma es el Santo Rosario, que yo en sol, mira, yo aquí lo tengo, que es el rosario de mi hábito. Siempre lo leo. Nuestra arma es la palabra, que también la tengo aquí sobre la mesa para buscar alguna
algún versículo bíblico que me ayude a hacer una introspección, pero no solamente copiarlo en las redes sociales para tranquilidad de tantas almas que están sufriendo, sino para hacer la vida en mí, porque las palabras bonitas conmueven, pero el testimonio arrastra. Entonces yo creo que ahora la iglesia no es de ahora, te repito, así como ha faltado la energía eléctrica, así como se desploman nuestras escuelas, universidades y hospitales, universidades, que no han hecho prácticamente, bueno, prácticamente no han hecho nada en cuanto a recuperación de carreteras, de vías, cuántas autopistas, cuántas vías se han construido en Venezuela. Nada, solo promesas, más de 24 infraestructuras de gran envergadura, por no decir más, de menor envergadura, se han quedado en 4 bloques. Y la iglesia no quiere precisamente quedarse en esos 4 bloques, pero sí llama a ser prudentes. Estaba leyendo precisamente la Conferencia Episcopal Venezolana acaba de reiterar el llamado a respetar la soberanía del pueblo expresada el pasado 28 de julio. Desconocer la voluntad popular es ilegal, dice, y éticamente inaceptable. Invitan a todos a valorar y a defender la vida y la dignidad de cada persona, porque cada venezolano o no venezolano, pero que resida en el país es importante, y por eso la Iglesia exhorta ardientemente, dice el comunicado, a que la defensa de la dignidad humana esté en el centro, compromiso por el bien común y de todo el ordenamiento jurídico. Lo pueden buscar en las redes sociales de la Conferencia Episcopal Venezolana Medios, CEV Medios, y ahí está expresado todo lo que la Iglesia dice. Al final dice, los venezolanos queremos vivir en paz y en democracia, y los organismos ciudadanos actuando de modo imparcial conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento legal deben hacer relucir la verdad y la justicia sobre las que se fundamenta la convivencia social. Y a propósito de esa convivencia social, yo creo que desde la máxima jerarquía, desde el Papa Francisco, ellos de alguna forma están cuidando a los más pobres. Porque díganme ustedes, cuando a mí, por ejemplo, me interpelan mucho, ¿y qué dice el Papa, qué dice Roma, qué dice esto? La Iglesia casi siempre va en un proceso un poco más lento, pero siempre responde. Muchos de los temores de los obispos y en voz del Papa Francisco es, si en Venezuela se comienzan a dar pasos, que ya lo han hecho, pero un poco más fuertes como en Nicaragua, ¿qué será de los pobres? Díganme ustedes, ¿quién está atendiendo, por ejemplo, los pobres, los mendigos, los despreciados de la sociedad que atendían las hermanas de la caridad de la Madre Santa Teresa de Calcuta? ¿Quién se hace cargo de esa gente? En Venezuela, en los barrios, nosotros teníamos conventos, lo tuvimos que entregar por peligro, por amenazas, por robo, por atropellos. Pero hay hermanas y hay frailes dentro de los barrios más pobres en Venezuela que no quieren descarar a la gente. Inclusive hay frailes nuestros que dicen, preferimos morirnos con ellos, pero no les vamos a dejar solos. Porque hay una pena, me decía un padre en estos días mayor que el provincial le ha dicho, por favor, hágame caso. Nosotros tenemos una figura que se llama precepto formal, cuando el provincial ya tiene que apelar a lo jurídico. Aquí hay 2 o 3 frailes en España. Yo no sé si estoy cometiendo una imprudencia decirlo, pero que se mueren por regresarse a Venezuela. Ellos decían, ya vinimos, ya nos recuperamos, pero queremos estar con nuestra gente. Pero es que díganme ustedes, son frailes que tienen 88, 90 años, que vivieron 60 años en un país. Y ellos dicen, nosotros no es que no queremos a España, que es nuestra madre patria, pero Venezuela nos vio hacernos sacerdotes, nos vio crecer, nosotros crecimos con esa gente. Y ellos no apuntan precisamente a lo que llama esta gente la oligarquía o a las masas de gran poder. Apuntamos siempre a los más necesitados, a los que no tienen voz o aún teniéndolas no son escuchados. Entonces el papel de la Iglesia no es de ahora porque las cosas se han puesto un poco más violentas. Es en silencio. Creo que San Francisco de Asís decía, el silencio no hace ruido y el ruido no hace bien, porque el silencio es la voz de Dios y el hombre y la mujer, el ser humano, es el sentido, es el que le da sentido al silencio de Dios. Pues Fray Marcos, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de Dando Caña. Seguiremos en la lucha, en la oración, pero también en la acción. Damos caña a aquello que está mal hecho. Yo sencillamente repito, yo no soy ni político, ni le estoy haciendo papel ni el juego político a nadie. Sencillamente levanto mi voz desde lo que puedo, porque a mí se me han muerto niños en los brazos, no porque nadie me lo ha contado, en los hospitales de Venezuela con una fundación que se llama De Tripas Corazones. Y sentir los gritos de una madre que pide auxilio porque no hay medicamentos, eso no se queda solamente en la mente, eso se va al corazón. Venezuela es un grito que clama al cielo y yo les agradezco a ustedes, Beatriz, y a todo tu equipo que
que me ayuden a seguir levantando la voz, y que Dios bendiga a España también y nos libre de tanta oscuridad y de tanta mentira. Pues muchísimas gracias, Fray Marcos, fraile dominico de la parroquia San Pedro Mártir de San Chinarro, también periodista y también un gran chef. Hasta luego. Sí. Hasta luego.